Este video lo quiero dividir en dos partes. Una, de análisis y teoría sobre el último capítulo del manga Jujutsu Kaisen, donde se tocará un tema interesante como es el cambio de color de los 6 ojos de Satoru Gojo de azul a verde y la posibilidad de que este cambio se deba a Yuta. Y el otro es el tema de salud de Gege Akutami y la molestia por parte de un sector del fandom por la corta duración del capítulo. Te invito a que te quedes y veas todo el video para así me des tu opinión en la caja de los comentarios sobre estos dos temas. Empecemos por lo primero, hagamos unas observaciones sobre un interesante detalle que parece haber pasado desapercibido en el último capítulo del manga Jujutsu Kaisen, el número 262. Para algunos habrá pasado desapercibido y otros tendrán un buen argumento para decir no es eso, es esto. Pero antes de entrar a eso, veamos a lo que me refiero. Me refiero a la inusual coloración de los ojos de Gojo Satoru. En esta doble portada del manga, los ojos de Gojo no lucen su característico tono azul de los 6 ojos, sino que han adoptado un tono verdoso. Esto es significativo, se preguntarán el por qué. Ro, ¿no estás diciendo esto? Bueno, ya que a lo largo de toda la serie los 6 ojos de Gojo siempre se han representado con ese distintivo color azul. No es que yo esté descubriendo América con lo último que acabo de decir, pero parece ser que Gege Akutami, el autor, ha intentado deslizar este sutil detalle sin que parte de nosotros lo notáramos de inmediato. Pero aquí está la trampa. Gege es daltónico. Este es el argumento que muchos estarán diciendo. Es daltónico, confunde los colores, pudo haber confundido el azul con el verde y muchos dirán, bueno, está sobreanalizando, es por su daltonismo, se equivocó y punto. Pero la cuestión es que no es la primera vez que Gege realiza este tipo de mini spoilers escondidos en las portadas. Vamos a recordar esa famosa portada del manga con Gojo abriendo los ojos, que muchos celebramos porque significaba o pensábamos que era el retorno de nuestro querido pelo blanco. Ahora pensando o quizás sobreanalizando, no les voy a mentir, simplemente sería una teoría tonta, pero este cambio en el color de los ojos de Gojo podría ser una pista. Recordemos que Yuta podría ser descendiente de los clanes Fujiwara y Sugawara. Incluso se ha sugerido que Yuta podría ser el siguiente en heredar los 6 ojos, dado su relación familiar con Gojo Satoru. El mismo Gojo le menciona a Yuta que él, es decir, Yuta, fue más bendecido que el mismísimo Gojo Satoru. Otro punto que quiero tocar, y es la pregunta que se hace mucho: ¿por qué el cuerpo de Gojo, sus memorias, no le avisaron a Yuta con sus recuerdos que Sukuna podía utilizar la amplificación de dominio dentro de su expansión de dominio? Y es una pregunta muy válida. Primero voy a explicarle qué es una amplificación de dominio para las personas que no lo sepan. Es una especie de dominio simple que te permite saltarte el infinito de Gojo o las técnicas de otros usuarios, pero a cambio de tú no poder utilizar tu técnica maldita mientras lo tengas activada. Esas son sus ventajas y desventajas. Bueno, entonces, ¿por qué Yuta utiliza la disminución de la expansión de dominio para asistir al dominio de Yuta si no fue por los recuerdos que le daba el cuerpo de Gojo? Bueno, recordemos que Yuta presenció la pelea, vio la lucha entre Gojo y Sukuna, que vio que Gojo, la forma que utilizó para ganarle a Sukuna en los choques de dominio era de esa manera, es decir, utilizar la reducción en la expansión de dominio. No era necesario que el cuerpo de Gojo o sus memorias le dieran esa información, ya que él lo vio, él la presenció. La cuestión es que Kenjaku mencionó que su técnica maldita le permite tener los recuerdos de los cuerpos del cual este se apodera, el cual este posee. Entonces esta habilidad también debería tenerla Yuta cuando poseyó el cuerpo de Gojo. Algunos dirán sí, pero es que es mucha información para sintetizar en apenas 5 minutos. Bueno, aquí yo les digo que recuerden que los 6 ojos te permiten procesar información a velocidad súper rápida. Recuerden los famosos 5 minutos mentales de Gojo que tuvo en Shibuya cuando vio a Kenjaku en el cuerpo de Geto. Así que sería así, la técnica de Kenjaku le confiere las memorias y la información al cerebro, a Yuta, y los ojos le permitirían procesar a velocidad súper rápida. Así que mi conclusión es que no hay excusa para que Yuta no supiera sobre que Sukuna puede utilizar la amplificación de dominio dentro de un choque de dominio. Y además recordemos que el mangaka, es decir, el editor, nos avisó también de que el cuerpo le estaba proporcionando a Yuta la información necesaria para derrotar a Sukuna dentro de este choque de dominio. Sukuna puede utilizar la amplificación de dominio dentro de un choque de dominio. Entonces, pero bueno, no es primera vez que Gege comete un fallo o las cosas suceden a conveniencia de Sukuna. Quizás su mal estado de salud lo llevó a cometer este error. Ahora sí, hablando del mal estado de salud de Gege, empecemos con el otro punto que quería tocar. Entiendo la frustración que muchos de los fanáticos de Jujutsu Kaisen, yo incluido, han expresado por los últimos capítulos de la obra, sobre todo el último capítulo, el cual apenas tiene 7 páginas, o quizás la queja de muchos por la dirección que está llevando la historia. Veo ambos lados de la moneda, porque repito, soy un fan de la obra, pero por otro lado quiero hacer un ejercicio humano, un ejercicio de empatía con el autor, es decir, con Gege Akutami. Es completamente comprensible sentirse decepcionado, los entiendo, por la corta duración del capítulo. Nadie quiere ver que la historia que tanto disfruta se vea interrumpida o ralentizada cada semana. Sin embargo, creo que sería injusto culpar al autor, a Gege, por esta situación. Debemos tener en cuenta que Gege es un ser humano, no una máquina. Él también tiene sus propias luchas internas y problemas de salud. No conocemos nada de su vida más íntima y personal. No sabemos qué tan mal puede estar pasándola por cuestiones de salud o mental, como el estrés de llevar la obra más seguida actualmente y los problemas que esto conlleva. Puede afectar su capacidad de trabajo, no solo
solo de llevarlo a cabo, sino también de inspiración de cómo saber llevar la obra. Pretender que no es así y señalarlo como el responsable sería pasar por alto la decencia y la empatía que deberíamos tener hacia él como persona, como seres humanos hacia otro ser humano. A veces en la vida tenemos que tomar un descanso de todo, una pausa, un respiro para poder volver con más ganas, con más fuerza. Puede que esta breve pausa en las publicaciones del manga no sea lo ideal para nosotros los fans de su obra, pero tal vez sea necesario para Gege como persona y como autor. Este pueda con esto recargar fuerza y continuar entregándonos la historia que tantos amamos de la mejor manera posible. Esto no va para todos. Gracias a Dios, gran parte del fandom son maduros y comprenden la situación. Saben que hay una persona del otro lado. Estas palabras son para quienes abiertamente se quejan y le tiran odio o hate al autor, aún sabiendo que está mal de salud. Les pido que sean comprensivos y le den el espacio que necesita en estos momentos. Al final, lo que importa es que Gege pueda mantener su salud y bienestar para que así pueda combinar Jujutsu Kaisen de una forma y de una manera satisfactoria. Miren muchachos, yo soy muy fan de 4 obras que se han visto afectados por los problemas de salud de su autor, es decir, de su mangaka. Estoy seguro que así como yo no quiero, ustedes no quieren que se repite la triste y lamentable historia de tantos mangakas que han tenido que lidiar con problemas de salud que le impidieron terminar la historia a la que tanto tiempo y esfuerzo y dedicación le dedicaron. Basta pensar en casos como el de Kentaro Miura, creador de Berserk, quien lamentablemente falleció sin poder concluir su épica obra, o el de Yoshihiro Togashi, cuya salud le ha impedido mantener una publicación constante de Hunter x Hunter, o de Katsura Hoshino, la creadora de The Gray-man, la cual tuvo que publicar su obra de manera intermitente por problemas de salud. Incluso Akira Toriyama tuvo que poner fin a Dragon Ball Super debido al desgaste que este le causó. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la sobrecarga de trabajo y los problemas físicos y mentales pueden afectar severamente a los autores de los mangas. Sé que quizás estoy siendo muy repetitivo y pesado con el tema, pero repito, por eso es importante ser comprensivo con Gege y darle el espacio que necesita para cuidar de sí mismo. No queremos que su salud se vea tan deteriorada que no pueda combinar Jujutsu Kaisen de la manera que este lo tenga planeado. Debemos entender que detrás de cada capítulo o volumen que nosotros disfrutamos como fan, hay un ser humano que está dejando parte de sí para llevarla a cabo. Mantener esa perspectiva nos ayudará a tener más empatía cuando haya interrupciones o retrasos en la publicación. Y ahora sí, antes que te vayas, te pido de corazón que le dejes un like al video si te gustó. Déjame tus teorías en la caja de los comentarios. Yo respondo a todos los comentarios, a todos. Suscríbete si no lo estás. Todo eso de verdad me ayuda un montón a crecer y lo aprecio un montón, un montón. Muchas gracias de verdad y de corazón a las personas de México, Argentina, Perú, Chile que ven mis videos. De verdad que lo aprecio un montón. Y les ha hablado Ro y me despido con un flash.